Bien, y para hablar sobre ese tema hemos invitado a Adrián Pignataro. Él es el investigador de la encuesta realizada por el Centro de Investigación de Estudios Políticos de la UCR, a Daniel Calvo, también analista, y a Gina Cibaja, analista, ambos analistas muy cercanos a RTN Noticias, que estuvieron con nosotros el 1 de mayo también. Bienvenido, Adrián. Es revelador, es un cambio. Yo creo que es la primera encuesta que hace una evaluación de este tipo a un año de gobierno. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Me gustaría primero aclarar o tener presente un punto. Esta no es una encuesta dirigida al primer año de la del gobierno. Incluye preguntas del primer año, pero esto es parte de un proyecto de investigación del Centro de Investigación de Estudios Políticos con apoyo del Semanario Universidad, del Vicerrectorio de Investigación, de la Escuela de Ciencias Políticas y de otras instancias universitarias, que incluye, claro, estas preguntas del primer año, pero tenemos muchos otros temas que también podrían interesar a las personas y los invitamos a leer el informe completo en la página CIEP.ucr. Y a leer el artículo en el semanario, exactamente. Incluimos, claro, algunas preguntas dirigidas al primer año, pero también mantuvimos las mismas preguntas que se han hecho que se hicieron durante 2013, 2014. O sea, de manera que tenemos preguntas estandarizadas para tanto el gobierno, los últimos años del gobierno de Laura Chinchilla y el primer año de Luis Guillermo Solís. Y pues sí, tenemos datos muy interesantes, ¿verdad? Y datos, y algo importante es que todas las preguntas casi que están convergiendo en lo mismo, ¿verdad? No es que por un lado sea una cosa y otra distinta. En general vemos que cae la buena valoración de gestión del gobierno, rumbo al país. Lo económico se mantiene siempre malo, como se ha visto desde 2013, desde hace 2 años exactamente. Y surgen ahí problemas importantes económicos, pero también lo político también se destaca. Y el dato que señalaban de la caída en la confianza, ¿verdad? ¿Qué refleja eso? Para, digamos, esa caída en la confianza. ¿Hubo otra medición anterior? Hubo una medición a los 100 días donde la confianza era mayor, donde las expectativas eran mayores también. Y sí, estamos viendo este cambio, ¿verdad? En gestión del gobierno, en confianza, en la persona, en el presidente Luis Guillermo Solís. Ahora, un par de preguntas interesantes que se hacen es preguntarle a la persona, de forma abierta, sin sugerir ninguna respuesta, ¿cuál considera usted que es la decisión más acertada del presidente? Y ahí la mayoría no sabe qué responder. Ahí tenemos un 50-60% de personas que no identifican. Y la menos acertada tampoco. Ahora, cuando se les pregunta, ¿y el obstáculo más importante que tiene el presidente para cumplir sus promesas de campaña? La mayoría responde a Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y eso también lo hemos visto en la encuesta de julio de 2014, que correspondía a los 100 días. No aparece el desempleo, digamos, o que son una de las preocupaciones más grandes. O la de al no sugerirlo no aparece, digamos. El desempleo aparece cuando se pregunta cuál considera usted que es el principal problema del país. Ahí sí aparece desempleo en primer lugar con un 25%. En segundo lugar, mala gestión del gobierno. En tercer lugar, costo de vida, situación económica. De los otros datos que aquí no podía ver, que estaban bastante interesantes, el general, el de que 8 de cada 10 costarricenses no siente el cambio, ¿cómo lo valoran ustedes? Bueno, en consonancia con las preguntas anteriores, ¿verdad? Es decir, todo está dando la misma imagen. Ahora, tal vez lo que nos faltó preguntar ahí, o lo que se nos ocurrió después de haber hecho esta pregunta, bueno, ¿cree usted que el cambio va a llegar? ¿Verdad? Falta tal vez esa otra parte, ¿verdad? Sabemos que la gente dice, en este momento no se está viendo el cambio, ok. ¿Cree que en los 3 años puede llegar? Nos faltó esa pregunta. La pregunta de expectativas va por ahí, ¿verdad? Menos personas creen que no hay posibilidades, ¿verdad? Que hay posibilidades muchas o algunas posibilidades de cumplir las promesas de campaña, ¿verdad? Y los porcentajes en general de valoración de la gestión del gobierno sí bajaron, o sea, eran altos en julio de 2014, bajaron en noviembre de 2014, bajaron ahora más, pero no han bajado a los porcentajes que vimos durante los últimos años de Laura Chinchilla. Entonces, todavía está entre su mayor apoyo en julio, pero no tan bajo como el menor apoyo que hemos registrado, que fue en
13. Adrián, la selección de las personas, ¿cómo se hace para este tipo de estudios? Utilizamos el marco muestral, o sea, de donde sacamos los números, ¿verdad? Para llamar, son listas aleatorias que nos brinda la Unidad de Servicios Estadísticos de la Universidad de Costa Rica. Se seleccionan según 3 regiones geográficas del país y dentro de cada ¿Cuáles hogar, son las regiones? Perdón, Adrián. Metropolitana, resto del valle y resto del país. Están distribuidas 55, 25, 20% respectivamente. Y en cada hogar utilizamos cuotas según sexo, edad y nivel educativo para tener una muestra representativa, ¿verdad? Tener un poco de todo, ¿verdad? Usted decía ahora, Andrés, ¿verdad? Adrián Pignataro, el investigador que realiza esta encuesta de la Universidad de Costa Rica, también para Semanario Universidad, como que sí, que este documento que ustedes elaboran es se hacen muchas preguntas, pero de estas preguntas que ustedes abarcaron, ¿cuáles ustedes creen? Usted ahora citaba, bueno, que faltaba una pregunta como ¿qué se espera?, ¿verdad? Pero este cuadro de preguntas, ¿qué viene a reflejarnos como conclusión, digamos, general? Bueno, vamos a ver, es claro que el apoyo al gobierno ha descendido. Digamos, como conclusión 1, 2, 3. Y la situación económica es preocupante, ¿verdad? Pero también los temas políticos también se les da importancia por este problema, segundo problema que mencionaba, mala gestión del gobierno, y porque entre las pocas personas que hablaron de una decisión más acertada y menos acertada se refirieron a conformación del gabinete, equipo de trabajo. 6-7% por ahí identificó la destitución de Melvin Jiménez como la mejor decisión. Y entre las peores decisiones, la que más personas indicó criticaron es el equipo de trabajo. Otra vez, eso es entre una minoría de la población que reconoció una decisión mejor y una peor. Entonces, pero están apuntando a problemas políticos y al obstáculo también. Los obstáculos no se refieren a la economía, a la situación económica global, ni a, por ejemplo, legado de gobiernos anteriores. Están hablando del equipo de gobierno actual, ¿verdad? Entonces está lo político y lo económico, ¿verdad? Y no está el tema de delincuencia y el tema de corrupción. El tema de corrupción y el tema de seguridad, exactamente, ya pasaron a un tercer, cuarto lugar en las preocupaciones. Cuando hace algunos años eran los principales, ¿no? ¿Verdad? Que muchas personas dicen, bueno, yo sí me siento inseguro. Bueno, por supuesto eso es muy válido, pero lo que pasa es que menor porcentaje de personas lo identifican como el peor problema o el principal problema en este momento, ¿verdad? Muchísimas gracias. Entonces teníamos a don Adrián Pignataro, el investigador de la encuesta. Queríamos conocer más, que nos pusiera en perspectiva más la encuesta que ustedes están realizando, este esfuerzo interesante que siempre ha venido haciendo la Universidad. ¿Van a hacerse más de camino? ¿Para cuándo tienen programada la próxima? Pueden esperar una en agosto de este año y otra en noviembre de este año también. Hacemos 3 anuales. Ahí sí era la pregunta de si creen que va a venir el cambio. Deberíamos, correcto. Para ver qué dice la gente. Muy interesante, Adrián, esa pregunta, ¿verdad? Como de saber si todavía se mantiene esa expectativa, porque fue 1.300.000 personas y habría que ver si ahí todavía quedan rezagos de confianza. Adrián Pignataro, muchas gracias. Adrián, por su aporte. Y tenemos acá a doña Gina Cibaja y a don Daniel Calvo, analistas. ¿Qué nos refleja? Empecemos con doña Gina, estos datos de esta encuesta. ¿Cierto lo que dice Otto Guevara? ¿Es reflejo de la realidad nacional o qué? Bueno, en realidad, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo con colegas analistas y con ustedes que siempre están atentos a la realidad nacional. Yo creo que obviamente estos datos hay que relativizarlos, porque obviamente nos dan una especie de flash de lo que pasa en un momento dado. Además, hay que decir que esa encuesta, si no me equivoco, fue realizada en el mes de abril, ¿verdad? Justamente cuando se acababa de remozar el gabinete, acababa de pasar la salida de don Melvin y diferentes autoridades. Entonces, esto hace que se tengan percepciones muy puntuales que nos pierden la perspectiva del proceso, y yo creo que eso es muy importante. También creo que, bueno, evidentemente el gobierno ha perdido apoyo, ha perdido, en términos de percepción, ha perdido credibilidad, digámoslo así, entre la ciudadanía, pero habría que ahondar, como bien dice Adrián, en algunos aspectos. Por ejemplo, dice la ciudadanía que contesta en un bajo porcentaje que hay obstáculos que le impiden un buen gobierno, por decirlo de alguna manera. Su equipo, digamos, ¿cómo puede ser eso un obstáculo?
¿verdad? O sea, ¿qué significa esto? Además, dentro de la encuesta se dice que el 80% de la población se informa por televisión. Este cruce es importante hacerlo, ¿verdad? Porque si vemos lo que ha hecho con la mayoría de la prensa en general en el país, ha tenido que ver con los nombramientos de las personas que querían que se quitaran, ¿verdad? Más allá de los problemas que podía presentar esta autoridad política. Entonces, eso es otro aspecto a raspar un poquito. Y lo otro es, por ejemplo, el problema que ven las personas con respecto a la Asamblea Legislativa como un obstáculo para la gestión gubernamental. Ese es otro tema que habría que raspar un poquito más y a profundizar, porque realmente no queda claro qué significa eso. La ciudadanía también votó por una Asamblea Legislativa fraccionada, ¿verdad? Hay una responsabilidad respecto a esto, entonces habría como que raspar un poquito más o buscar otras aristas de solamente los datos tal y como se presentan, porque tal como se presentan lo que hace es reforzar, digamos, una perspectiva muy hegemónica y transmitida desde la oposición y desde muchos medios de comunicación. Entonces esto habría como que matizarlo, digámoslo de esa manera. Daniel Calvo, analista. Buenas amigos, bueno, a mí me parece que el tema es bastante sencillo. Creo que la estación lluviosa, el fuerte oleaje y los nubarrones que ustedes hablaban minutos antes de la entrevista, pues empiezan a vislumbrar a prácticamente un año de gobierno. Aquí me parece que hay elementos importantes, lo que mucha gente habla, del 76% de personas que no visualizan el cambio, 8 de cada 10 costarricenses. Recordemos que el cambio nunca se definió y todos teníamos un concepto diferente de cambio que no se ha llegado a generar una satisfacción sobre él. El estudio hace pues una comparación de alguna manera de los índices del primer año de don Luis Guillermo Solís con el último año del mandato de Laura Chinchilla. Sería interesante ver el primer año versus el primer año y me parece que eso tal vez sería un punto importante para contextualizar aún mejor los datos. Y un segundo punto, si bien creo, como lo ha expresado el diputado Marco Vinicio Redondo, que faltan 3 años para que el cambio pues, pueda plasmarse, el capital político para impulsar tal cambio, pues me parece que se ha venido dilapidando y viene a la baja y le será todavía más difícil de mantenerse este patrón que se ha mantenido este primer año, poder impulsar el cambio. En cuanto al gabinete, me parece que, como lo ha mencionado Adrián, el mejor equipo no resultó tal. Las opiniones manifiestan que ha sido uno de los principales errores de esta gestión. Importante también que no identifican el tema del gran acierto, y es que si uno se pregunta en esta gestión cuál es la bandera principal de este gobierno, me parece que todavía no está claro. Por ejemplo, con don Óscar Arias identificábamos el TLC, con doña Laura Chinchilla tal vez identificábamos Red de Cuido. Falta ese tema principal, el tema mayúsculo de esta administración. Y en el tema de la comunicación, porque aquí está también don Mauricio, don Mauricio, me parece importante tenerlo en cuenta que el tema de la comunicación política aparece en el puesto 10 de las grandes preocupaciones. O sea, si ustedes lo ven, que aquí nosotros hablamos de que la comunicación es el gran problema del gobierno, la opinión pública no lo ve como tal. Y aquí yo creo que el problema, más que la comunicación, es el qué comunicar. Le damos la bienvenida a Mauricio Herrera, ministro de Comunicación. ¿Cómo le va, Mauricio? Es un gusto estar con ustedes, es un placer compartir información y compartir también nuestros puntos de vista acerca de lo que es el estudio del CIEP del Semanario Universidad, que es absolutamente creíble para nosotros, especialmente para Laura y para mí. Y bueno, yo creo que hay mucho que explicar al respecto. Sí, Mauricio, ¿cómo valoran ustedes el hecho de que 8 de cada 10, es un dato importante, grande, ¿verdad? 8 de cada 10 costarricenses no perciben el cambio? Sí, en primer lugar, yo lo que tendré que decir acerca de la encuesta es que los números que desprende son esperables y no nos sorprenden. A mí, como periodista, como politólogo y ahora como ministro de Comunicación, no son resultados que nos causen sorpresa. ¿Por qué razón? En primer lugar, es muy importante la fecha, el momento en el que se hace, donde el gobierno estaba viviendo la peor de sus crisis durante este año, con una presencia mediática y una divulgación muy fuerte de ese tema, todo el asunto de la ley Mordaza y luego la renuncia de los ministros o la destitución de los ministros, todo el tema de Melvin Jiménez pesando muy fuerte. Entonces no es de extrañar que en ese periodo la encuesta coincidió con ese momento, entonces que salga mal. Por un lado. Por el otro, hay un desgaste natural a un año.
Otro factor es lo que ustedes estaban mencionando ahora, el tema del cambio. El gobierno de Guillermo Solís llega con 1.300.000 votos de personas esperando un cambio con urgencia. Lo que sucede es que es un grupo muy heterogéneo, donde hay desde la derecha más liberal hasta la izquierda más trotskista, todos esperando por un cambio que nunca se define desde esas múltiples perspectivas y que puede ser contradictorio. Lo que para algunos puede ser necesario, para los otros puede ser muy peligroso. Entonces, cuando el gobierno comienza a actuar durante este año, es natural que las expectativas de cambio que se ha generado no respondan, no compaginen con las expectativas de muchas personas, de amplios sectores, excepto quizás de algún sector como más de centro, quizás, pero ni siquiera por ahí. Yo también esto lo comparo con lo que ocurre cuando alguien ha pasado todo el día sin comer y en la noche llega a un restaurante y está esperando que le sirvan rápido la cena, un tibón, un buen casado, ¿verdad? Y el casado le tarda 1 hora para preparárselo, esa buena cena, y no hay ninguna galletita en medio, no hay algo que le alivie un poquito el hambre. A mí me parece que en esta administración, durante este primer año, se ha avanzado mucho en muchos frentes, pero quizás no hubo algunos proyectos donde se identificara logros concretos inmediatos, que los hay, para presentarlos y que se comenzara a ver de una manera concreta ese proceso de cambio. Les digo, por ejemplo, lo que se está haciendo en el tema de pobreza, la manera en cómo se está identificando los lugares, cómo se está armando toda una estrategia para entrar muy pronto a atenderlo de manera concreta, el trabajo que se ha venido haciendo en lo macroeconómico, que precisamente no se percibe en su correcta dimensión, pero la economía en general ha habido un manejo que ha permitido una estabilidad importante. También ha habido un manejo de la conflictividad social, de tal manera que durante este año ha habido bastante paz social. Entonces, de tal manera que, aunque no se percibe un cambio drástico, digamos, revolucionario, sí ha habido acciones que permiten que la vida cotidiana y que el desarrollo de las personas pueda seguir de una manera tranquila, porque el gobierno ha estado pensando en medidas para no alterar de manera importante los proyectos y la vida de las personas. Pero no será porque la gente esperaba, Mauricio Herrera, ministro de Comunicación, que ese casado, porque había mucha avidez, ¿verdad? Que el casado llegara como que ya, ¿verdad? Y entonces castigan, porque esto 8 de cada 10 es un castigo. Totalmente, ¿verdad? es el efecto que ocurre. Como que querían ya. Claro. Ya. Y usted decía también lo de las condiciones económicas, pero hace poco un informe de la Contraloría decía, sí, pero si esas condiciones económicas, esos 3 elementos, baja inflación, bajos precios del petróleo, baja, a ver, que se me olvida, una estabilidad en las tasas del dólar, en el precio del dólar más bien. Si alguno de estos se altera, por ejemplo, los precios del petróleo, ya estamos en peligro en la situación de las finanzas. Para eso es que don Helio y su equipo están trabajando una serie de medidas para lograr más ingresos para el gobierno, y incluso hay 5 proyectos presentados a la Asamblea Legislativa que no implican impuestos y que es urgente que se aprueben porque van a tener un impacto importante. Y claro, y se está pensando en eso porque sabemos que si hay alguno de esos factores que varía, podemos entrar en una situación complicada. El asunto es que lo que está ocurriendo es ese efecto de cuando alguien llega con mucha hambre a comer, se le atrasa la cena, y si llegaste a las 7 al restaurante y a las 8 no te ha llegado la cena, te pones muy molesto. Y yo siento que lo que está ocurriendo es ese efecto de un día con hambre donde te atrasan la llegada de la cena. Lo que ocurre es que se está trabajando muy duro, y me consta ahora en estas 2 semanas que he estado en el gobierno que se está trabajando durísimo para concretar, y los resultados no tengo duda que se van a ver. Lo que ocurre es que eso lleva un proceso. El tema de
de toda la administración pública, que es algo que los distintos jerarcas en esta institución lo sabían, si lleva la tramitología, sector público es desesperante. Y bueno, quizás lo que ha faltado es la programación de algunas metas muy concretas que podían un poco comenzar a ver algunos temas. Hay otro asunto que es que este no es un gobierno, claramente no es un gobierno revolucionario. Quizás algunas personas esperaban una revolución en algunos aspectos, y una revolución desde distintas perspectivas. Había algunos desde la derecha que esperaban una revolución liberal, y desde la izquierda que esperaban una revolución socialista. Esas expectativas chocan. Ese es un gobierno claramente reformista, y que lo que quiere hacer es quizás recuperar recuperar el Estado social de derecho, recuperar a un Estado que trabaje para la ciudadanía, no para las corporaciones, y eso hace además que todo sea mucho más matizado, y además un gobierno que necesita mantener buenas alianzas y buenas relaciones con sectores que a veces se han visto como dispares. Digamos, es un gobierno que se propone darle una mayor participación a sectores sociales, pero que a la vez debe y quiere mantener una muy buena relación con los sectores empresariales, porque son absolutamente esenciales para el crecimiento del país. No nos podemos pelear con los sectores empresariales. Entonces, claro que se está navegando entre dos aguas o entre más aguas incluso, a menudo contradictorias, y esto pareciera que lo que está causando es que ni se le queda bien a uno, ni se le queda bien al otro, pero si se le intenta quedar bien exclusivamente a un grupo, te va a generar unos desequilibrios y o continuamos por el camino que veníamos, o genera miedo, pánico en otros sectores. Señor analistas, ¿qué debería hacer el gobierno en ese caso con estas dos líneas? ¿Hacia dónde deberíamos de? Bueno, a mí me parece que es básico lo de la agenda, ¿verdad? Que haya una agenda puntual. Tal vez esto suene un poco ligero decir que 2, 3 cosas puntuales, más allá de todos los esfuerzos que se sabe que se están haciendo, pero hay una necesidad importante de visibilizar una agenda puntual, 2 o 3 cosas, y señalar claramente qué se está haciendo en eso en beneficio de la ciudadanía. Yo creo que este tipo de información son insumos muy ricos y muy valiosos para la toma de decisiones, justamente, y que entre más se multiplique la discusión y la percepción ciudadana sobre estos aspectos, mejor mayores insumos va a tener el gobierno para tomar decisiones en materia de visibilidad y justamente en materia de comunicación política. Y otro aspecto que yo creo que es muy importante es hacer una especie de recuento. Digamos, si se está señalando que el equipo o la gente percibe que el equipo de gobierno es un impedimento o un obstáculo para la toma de decisiones o para un buen gobierno, pues entonces revisar un poco quiénes son los que están ahí dentro, de qué filas, cuál es el linaje político, digámoslo así, porque esto hay una cosa importante: dentro del mismo Partido Acción Ciudadana, que es el partido que está en el gobierno en principio, hay resistencias internamente, y esto también genera ruido a lo externo, ¿verdad? Porque si hay gente del Partido Acción Ciudadana que está fungiendo como oposición, pues obviamente esto es un elemento más que genera mayor división y mayor disonancia. Entonces a mí me parece que acercarse a cuadros del partido PAC, digámoslo así, podría ser una buena estrategia también para los nombramientos que vienen o que faltan, ¿no? Sí, ahí nada más yo lo que quería era apuntar. Vamos a ir a una pausa. Ya venimos con más. Nos queda la reacción de Mauricio, pero también el análisis de Daniel Calvo. Vamos a ir a una pausa. Ya venimos con más.
Gracias por mantenerse con RTN Revista. Estamos analizando y poniendo en perspectiva la encuesta del semanario Universidad, o más bien del Centro de Estudios de Investigación en Estudios Políticos de la UCR para el semanario Universidad, que dice que 8 de cada 10 costarricenses perdió la confianza, o más bien esperaba el cambio, pero sintió que no se ha dado ese cambio. Y también bajan los índices de confianza. Estaba en el análisis Daniel Calvo. Bueno, pues comentar que el tema de la identificación de uno o dos temas me parece vital, ya Gina aquí lo ha comentado. El tema de cacarear, que yo creo que será la tarea de don Mauricio, es importante, pero me parece que el gobierno, antes de comunicar todo, debe saber qué es lo que pretende comunicar, y me parece que todavía no hay una claridad pero eso tiene que ver con mayúscula, los proyectos. con los proyectos y con la estrategia, saber qué se puede comunicar, qué no es tan importante y no simplemente comunicar el todo por el todo. Después, pasar de lo simbólico a lo real. Ha sido muy bonito el tema de la poda de los árboles, del tema de izar la bandera, pero los diferentes grupos y sectores a un año de gobierno ya están pidiendo algo plausible, algo concreto, inclusive obras, entendiendo pues toda la tramitomanía que existe en el Estado. Y también yo creo que los cambios en el gabinete son constantes. Si bien aquí la encuesta lo que menciona es el tema de abril, y aquí Gina lo mencionaba, que había que relativizar esos datos, yo creo que tampoco, si hubiéramos agregado estos 15 días, cuidado si no los resultados serían más drásticos, porque el tema del FIA ha explotado justamente en estos días. Entonces creo que los cambios en el gabinete, y que todavía hay figuras con las que gente ya tiene algún descontento, deben de tomarse lo más antes posible si se quiere enmendar el rumbo. ¿Qué pasa? Sí, nos quedan 2 minutos. Sí. Nos queda poco tiempo, poquitísimo tiempo. Vamos a ver, ¿qué pasa? Bueno, usted decía, si se hiciera esta encuesta ahora con la situación del FIA, las consecuencias que generó el FIA, sería más drástico. ¿Y qué pasa si hay algo fuerte en la economía? O sea, pareciera que dentro de un año los precios del petróleo se van a mantener por un año, es lo que dicen los economistas, no yo, sino que se va a mantener la situación del petróleo estable, los precios bajos. Pero ¿qué pasa si alguna de esas situaciones se altera? Y entonces sí vamos a estar en un tema complejo con la situación económica. E igualmente, ¿qué puede pasar en un año en que lo fiscal parece que no va a caminar? Es decir, el gobierno va a tener un problema con los ingresos. Así es. Hay compromiso con las universidades estatales de darles presupuesto, de pasar del 1.35 al 1.5 en la educación, pero bueno, ¿qué va a yo creo pasar? que hay un límite, justamente lo que usted mencionaba, Laura, de decir, bueno, está esto así, Mauricio dice que esto es una cosa esperable, yo coincido con él de que esto es esperable, estos datos. Sin embargo, una gota que derrame el vaso podría romper con la paz social en la que estamos, ¿verdad? Porque en esto yo sí creo que es algo que es lo que no está dicho literalmente en esos datos, ¿verdad? Que la gente, hay un descontento ahí, y la gente siempre anda buscando chivos expiatorios o hechos reales, podríamos decir también cosas reales que les activen o que los movilicen, y por lo general no necesariamente se movilizan por causas justas y buenas, sino muchas veces es por algo que molesta. Les tomo 30 segundos. En cuanto a los ejes, estoy totalmente de acuerdo también con el análisis que ustedes están haciendo. En cuanto a los ejes fundamentales para este año, y eso sí lo ha venido manifestando el presidente, hay 3 ejes fundamentales. Uno es lucha contra la pobreza y reducción de esos indicadores. Otro eje fundamental es la construcción de obra pública, que se está trabajando fuerte por allí, y ahí va a haber resultados concretos. Eso va muy ligado también con el tema de crecimiento económico y todo lo relacionado como otro eje con lo que es transparencia, lucha contra la corrupción, donde se están haciendo avances importantes. Las obras públicas y las carreteras se van a ver, eso lleva tiempo, pero se va a ver pronto, y también hay buenos planes y buenos resultados en tema de lucha contra la pobreza, que también pronto se va a anunciar. Efectivamente nos estamos enfocando en algunas cosas muy concretas y un poco buscando también grandes ideas inspiradoras o metas inspiradoras que nos unan como sociedad, y en eso estamos trabajando y para allá vamos. Tenemos varias opciones de casados, entonces, don Mauricio. Hay un menú sabroso. Bueno. Lo que pasa es que los cocineros se están tardando porque estaba muy encharralada esa cocina. Claro, no, hay que limpiarla primero. No, pues para ser breve, yo creo que el pesimismo se ha adueñado de la opinión pública, porque el gobierno le ha dado razones para que el pesimismo exista, y creo que en razón de lo anterior, si en tiempos de bonanza estamos en esta situación, me parece que el tema se va a complicar muchísimo más por situaciones particulares, inclusive coyunturales, y en razón de que el pesimismo se ha adueñado de la opinión pública porque el gobierno le ha dado la situación para que esto sea así, creo que no vienen nubarrones o
o que el invierno no solo ha llegado en una temporada para nosotros, sino para el gobierno. Muchísimas gracias a don Daniel Calvo. Gracias a los analistas, a Mauricio Herrera también por acompañarnos y a ustedes también en sus casas y en sus vehículos que nos estén escuchando. Muy buenos días. Que pasen un feliz jueves. Cerramos este programa con la lamentable noticia de la muerte de don Rolando Angulo, uno de los padres del periodismo de nuestro país. Nuestros más sinceras condolencias para sus familiares. Hasta acá esta edición.